Buenos días a todos, bienvenidos. Me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente. Eh, Gracias por conectarse una vez más a estas sesiones que tenemos mensualmente. Lo que vamos a revisar el día de hoy, estoy viendo por ahí que hay algunas desconexiones o se nos están cayendo por ahí algunos participantes, espero que se vuelvan a reconectar. Lo que nos trae el día de hoy a esta sesión es precisamente cómo saber y cómo asegurar que la seguridad es parte de la estrategia de negocio. Y esta parte es fundamental porque cuando se trata de cultura de seguridad, el que realmente la seguridad esté incluida como parte de la estrategia de negocio es uno de los principales indicadores de un nivel de cultura de seguridad comprometida o un nivel de cultura de seguridad fortalecida, con mucho enfoque en la prevención, y es uno de los objetivos a los que deberíamos llegar básicamente en todas las organizaciones. Entonces, Alex, si me ayudas a arrancar con la proyección, por favor, de la presentación. Por supuesto, buen día. Muchísimas gracias. Listo. Gracias. Muy bien. Ayúdame, por favor, con la siguiente slide. Y vamos a empezar por ir definiendo un poquito este tema. Ya les di yo, pues básicamente una revisión general de por qué es importante que la seguridad y qué nos indica que la seguridad es parte de la estrategia en la cultura. Pero me gustaría que ustedes, pensando en su organización, me ayuden a contestar en el chat qué sería diferente o cómo podríamos demostrar en nuestra organización que es importante que la seguridad sea parte de la estrategia de negocio. Y aquí les pido que su respuesta la piensen de la siguiente forma. Imagínense que están en la reunión del comité de seguridad que tienen implementado y bien les va en su organización. Ustedes son los representantes del equipo de profesionales de seguridad y les toca convencer al liderazgo estratégico, llámense directores, gerentes de tu organización, que la seguridad necesita ser parte de la estrategia de negocio. ¿Qué les dirían? ¿Qué les dirían para convencerlos de que hay que mover la cultura de la organización en términos de seguridad hacia allá? Los leo, equipo. Estoy abriendo mi chat para ir viendo qué van escribiendo. Para los que sí son profesionales de seguridad que están hoy en esta sesión, ayúdenme a bajarse del nivel técnico. Vayámonos al tema de negocio, al tema estratégico. ¿Cómo lo venderían? Y para los que no son de seguridad, escríbanlo desde cuando escuchan a los de seguridad. ¿Cómo les gustaría que les explicaran las cosas? Por acá Alonso González nos está compartiendo y nos dice, porque un puesto de trabajo seguro y saludable permite trabajadores en condiciones óptimas para alcanzar las metas de la organización. Muchas gracias, Alonso. Es un excelente comentario. Que básicamente ahí resumido en los términos que nos encanta utilizar en seguridad es trabajar de forma segura es ser excelente o trabajar con excelencia. Y eso también nos lleva a tener una disciplina operativa importante. Bien, ¿algún otro comentario por ahí? Si alguien no quiere escribir y prefiere abrir el micrófono, también es bienvenido en este momento.
Ya están cayendo los comentarios. Por ahí me ponen, existe una correlación directa entre un entorno seguro y una operación de alta calidad. Esto genera rentabilidad en la operación. Híjole, Sergio, me encantaría que me compartieras en qué área estás. Porque este speech es de ventas y me encanta. No es un speech técnico, entonces no es un discurso técnico. Francisco me dice, el preservar la integridad física y la salud de nuestra gente es un factor esencial para la viabilidad y crecimiento de nuestro negocio, completamente. Este me parece también un discurso de líder. Alberto me dice, la cultura de cero incidentes o accidentes debe ser garantía hacia los clientes, pues es un reflejo de la excelencia del producto que se otorga. Excelente, Alberto. Esto habla de cómo hacer una organización sostenible y sustentable, y esto es una de las cosas que más refleja cuando la seguridad es parte de la estrategia de negocio. Incluso para las grandes organizaciones que cotizan en bolsa, tener buenos resultados en seguridad es parte del reporte de sostenibilidad que le agrega valor a la organización. Sergio, muy bien, excelentes palabras y muy aterrizadas hacia el público objetivo que son nuestro liderazgo estratégico, aunque seres de seguridad. Apolinar nos dice, fomentaría que el personal asumiera la seguridad como parte de sus actividades, lo que reduciría los paros no programados por accidente. Excelente, un enfoque muy operativo. Porque el recurso que debemos cuidar más son las personas. Gracias, Adriana. Este es un enfoque completamente de recursos humanos o de capital humano. Básicamente es este entendimiento de que las personas hacen a la organización como la organización otorga los empleos para las personas. Víctor me dice, el negocio requiere recursos humanos que se sientan seguros en lugar de trabajo, saber que están protegidos y saber qué hacer ante una emergencia aumentará la productividad y el desempeño. Excelente, y esto lo vamos a ver mucho más en unos momentitos, más a detalle, en un video que les quiero proyectar. Un trabajador con salud y que se siente seguro en su entorno va a dar mejores resultados en el resto de los métricos. Excelente. También está completamente correlacionado con el video que les quiero presentar. Sonia nos dice, porque la seguridad ya no es un problema técnico, sino un riesgo empresarial estratégico que afecta a la supervivencia de la compañía. Excelente respuesta, Sonia. Y completamente de acuerdo. Ahí nada más la seguridad es la que te garantiza la licencia operativa. El no administrar los riesgos operacionales implica estrictamente el mantener la supervivencia de la compañía. Ileana dice por ahí, la seguridad de los colaboradores reditúa directamente en los resultados del negocio, ya que con las buenas prácticas estandarizadas se conserva la integridad del personal, de las instalaciones, las mercancías y o productos, y por ende brinda el nivel de cultura de seguridad hacia el cliente. Excelente, también genera confianza hacia el cliente. Bien, voy a cerrar con este de José, que me dice impacta directamente en la continuidad y rentabilidad, proyectando una imagen positiva hacia los clientes. Y es un excelente resumen de todo lo que estamos hablando. Y para corroborarlo, Alex, si me ayudas por favor a proyectar el video de la siguiente slide. Equipo, por favor pongan mucho foco en cómo se ve una organización cuando la seguridad sí es parte de la estrategia de negocio. Ahí les va. Antes de entrar a ver cómo se maneja la seguridad en su organización, si se dan cuenta, muchas de las cosas que este líder, Mark, nos relata, CEO de Anglo American en algún punto, tiene que ver con las respuestas que ustedes estaban dando. Primero, un líder consciente de la importancia de la seguridad. Creo que ahí es donde yo voy a arrancar y les voy a dejar que ustedes me vayan poniendo
en el chat las cosas que más llamaron su atención de este video, pero si se dan cuenta, la conciencia o el compromiso con seguridad que puede tener un líder de forma nata viene casi siempre de haber tenido una experiencia personal en temas de seguridad. El darle esta relevancia es lo que lleva al compromiso con la seguridad porque lo viviste de forma cercana. El tema es que no podemos hacer que toda la gente viva experiencias difíciles para que sea conscientes en seguridad, pero tener un líder con este compromiso derivado de una experiencia personal lleva a que la estrategia de seguridad sea parte del negocio, sí o sí de manera diferente, porque es nato asumir la relevancia que tiene la seguridad. Arranco por este comentario, compártenme qué fue lo que a ustedes más les llamó la atención o qué características vieron en la narración de Mark que nos hacen darnos cuenta que la seguridad sí es parte de la estrategia de negocio. Los leo. Ok. Congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Excelente. Esto habla de un liderazgo visible y comprometido, ¿cierto? Hay una congruencia real en el tema. Un solo estándar, nos dice Francisco. Efectivamente, cuando la seguridad es parte de la estrategia del negocio, y sobre todo para las organizaciones que tienen múltiples sites, podemos entender que la cultura regional, de país, de industria pueda ser distinta y que hay que obtener los resultados de manera distinta, pero cuando la seguridad es parte de la estrategia hay un solo estándar. ¿Por qué? Porque tenemos la confianza de que la gente es capaz de cumplir con el estándar. Sergio comenta, creo que una de las condicionantes que existen hoy en día en las organizaciones es el compromiso y liderazgo de la alta dirección. Si ellos no están comprometidos con este tema, la seguridad siempre va a ser un segundo plano. Completamente de acuerdo, Sergio. Y aquí tiene que ver que básicamente la alta dirección o el liderazgo estratégico es quien determina la estrategia de negocio. Si ellos no visualizan el valor que la seguridad puede aportar al negocio, no la convierten como parte de esta estrategia de negocio. Simplemente se queda como el gestionar los riesgos para que podamos seguir operando rentablemente, ¿no? Y cumplir con el mínimo indispensable. Por acá nos dicen también compromiso visible, enfoque en la seguridad, un propósito claro, alto grado de conocimiento de la gente y las operaciones. Efectivamente, creo que el conocimiento de la operación permite que estos estándares sean ejecutables y el conocimiento del líder principal o CEO, habiendo sido también el operativo en su industria, permite tener un entendimiento claro de la operación que ejecuta estrategias de seguridad que realmente son operables. Una de las grandes cosas que la gente operativa dice es: tenemos a ciertas personas generando procedimientos, estándares y reglas desde su escritorio sin conocer lo que realmente opera. Y en cosas tan simples como la última barrera de protección me he encontrado con gente que de pronto voy a las organizaciones y nos dicen: ahora implementaron que tenemos que utilizar además este elemento de equipo de protección personal. Me gustaría que alguien de los que desarrollaron esta estrategia viniera y se pusiera encima todo lo que nos ponemos nosotros para ver si puede trabajar. El conocimiento de la operación es fundamental para que se vuelva parte de la estrategia de negocio, la seguridad. Bien, por ahí también me dicen: la seguridad va directamente a la gente y nuestras empresas están compuestas por gente. Exactamente, Karen. Para que haya una
un sistema de seguridad enfocado genuinamente en cuidado de las personas y poder desarrollar esta estrategia que sea congruente. Y cuando digo congruente es que no hacemos seguridad solo cuando nos conviene, sino que es permanente. Tiene que haber un genuino interés en el cuidado de las personas y un compromiso y conexión con la gente que forma nuestra organización. Bien, la implementación de seguridad debe considerar el entorno cultural para aplicar políticas y lograr un estándar de seguridad. Completamente, Apolinar. De entrada, y para las empresas son multipaís, la normativa no es la misma, entonces tiene que considerar de entrada la normativa que aplica para cada país y luego las características culturales. Hace poco estoy trabajando con una organización precisamente multipaís y me decía, es tan simple como entender que cuando tú das una estrategia de seguridad, hay países que por su cultura simplemente ejecutan sin poner ningún pero y además ejecutan eficientemente y de manera inmediata. Y estamos hablando de las características específicas que tienen ciertos países en la cultura asiática. Y de pronto me decía, y hay otros países donde lo primero que se te pregunta es, ¿y esto cuánto tiempo me va a llevar? ¿Y esto cuánto va a costar? Y por esta responsabilidad extra me van a pagar más. ¿Por qué? Porque la cultura que puede existir en el país es, si hago más, valgo más. O la seguridad es un extra, eso no me toca a mí, le toca a la gente de seguridad. Entonces ahí es donde nos damos cuenta de cuando la seguridad es parte de la estrategia de negocio, en cómo habla de cultura en seguridad que pueda tener la organización y cómo los factores culturales regionales sí pueden impactar en este tema para poder generar un solo estándar. Bien, me dicen por ahí también, se privilegia que el personal se sienta cuidado, respaldado y valorado por la empresa. Esto genera un sentido de pertenencia de los trabajadores, llevándolos a dar el 100% en los rubros que les aplica dentro de la organización. Completamente de acuerdo. Básicamente, el que la gente se sienta cuidada sí genera de forma automática esta motivación discrecional. Y me refiero a que es discrecional porque necesita ser genuino este sentimiento para que la gente se sienta motivada y realmente tenga este ponte la camiseta que tanto buscamos en las organizaciones y que los lleva a ser más productivos y a tener más compromiso con la organización. Que sea genuino hace que la gente de verdad responda de forma automática y por el nivel de empatía que tiene el ser humano de forma natural. En la mayoría de las personas, si nos tratan bien, en automático tratamos bien. Entonces, por lo tanto, si tú me cuidas, yo cuido de la organización. Es algo que se genera en automático. Y por último, me dicen, el personal debe estar convencido con las acciones de realizar el cumplimiento de cada proceso y procedimiento. Cada cambio de área cambian los riesgos. Exactamente. Y deben de aprender a gestionar riesgos y a poderlos evaluar y percibir en cada una de las áreas con las que interactúan o cada vez que llegan a un área diferente que no es la suya. Completamente de acuerdo. Bien, equipo. Ahora sí vamos a cómo se maneja la seguridad en tu organización. Y para esto les voy a pedir que se vayan respondiendo a ustedes mismos. Estas no necesito que las evidencien en el chat. Que se vayan respondiendo a ustedes mismos las siguientes preguntas para que lleguen a un nivel de determinación en dónde está su cultura de seguridad y qué tanto la seguridad es parte de la estrategia de negocio. La primera pregunta que les voy a pedir que se hagan es: ¿cuántas decisiones consideran que se toman al día en las áreas operativas bajo presión de tiempo, costo o producción? Va de vuelta. ¿Cuántas decisiones se toman al día en las áreas operativas bajo presión de tiempo, costo o producción? Trata de establecer un número. No te quedes con muchas, pocas, algunas.
y trata de establecer un número que sea realista desde tu perspectiva, porque evidentemente también va a depender pues cuántos empleados hay en el área operativa, etcétera, etcétera. La situación del negocio actualmente, pueden ser muchas cosas. Bien, cada uno ya tiene su número y esta nos sirve para darnos cuenta que de entrada el volumen que tiene la productividad en la operación, y me refiero al volumen en cuanto al nivel de sonido o de las veces que se repiten temas de productividad o de rentabilidad para la gente operativa, es alta. Y esta pregunta es súper importante, el número que hayas respondido, porque lo que respondiste puede ser lo que está compitiendo proporcionalmente con el tema de seguridad. Sobre todo si en tu organización se dice que la seguridad es primero. Y para que entiendas qué tanto compite, te voy a pedir que ahora respondas esta misma pregunta, pero con la siguiente diferencia. ¿Cuántas decisiones se toman al día en su operación considerando seguridad? Si ya tienes tu número y lo evaluaste con las mismas condiciones que mencioné antes, vas a poder ver que realmente una de las principales causas por las cuales la seguridad pierde valor es porque la gente escucha mucho más temas de rentabilidad y que son el día a día en la rutina y en la operación. Y realmente cuando la seguridad no es parte de la estrategia de negocio, no toman muchas decisiones pensando en seguridad. Por ahí me escribe Humberto: el personal debe estar convencido con las acciones que realiza y cumplimiento de cada procedimiento, cada cambio. Ese ya lo había leído, pensé que era nueva. No sé por qué pensé que se me movió el chat, equipo, perdón. Bien, esto te puede dar una idea de qué tanto hoy en día la seguridad es parte de la estrategia de tu organización. ¿A qué se le está dando realmente valor y a qué nivel se le está dando valor a la seguridad? Bien, ahí te va otra pregunta que te va a permitir también evaluar qué tanto la seguridad es parte de la estrategia de negocio de tu organización. Y aquí sí me gustaría que me pusieran algunos ejemplos. No necesito que me digan de qué organización son, pero sí que me compartan qué sucede cuando una meta de producción entra en conflicto con una condición insegura. ¿Qué pasa cuando hay que cumplir una meta de producción y se identifica que hay una condición insegura de realizar la actividad que sí nos permite alcanzar la meta? ¿Qué pasa en sus organizaciones, equipo? De forma genuina, no me digan de qué organización son. Eso no es necesario. Compártanme, ¿qué pasa? Los leo. No veo comentarios, no pasa nada. Prefiero no decir porque lo que pasa está interesante. Ya empezaron a caer los comentarios. Muy bien, dice, es complicado porque realmente nos lleva a preguntar si la seguridad es primero.
Dentro de la misma organización pasan cosas diferentes. En algunas áreas se aplica la política de paro de trabajo y en otras no. Depende del líder. Gracias, Alonso. Acabas de decir algo que es bien importante y que tiene que ver, y se acuerdan que en otras sesiones y para los que son nuevos en estas conferencias hemos hablado de cómo la cultura se almuerza la estrategia todos los días. Y esto tiene que ver con que la cultura o las reglas no escritas y las subculturas que hay en cada organización las establece el líder. Por lo tanto, incluso aunque a veces en la organización haya buenos esfuerzos y sí se fomente que la seguridad es primero, hay líderes que pueden no estar comprometidos con la seguridad y reaccionar de forma distinta. Entonces, sí depende mucho del líder y ahí es donde vemos casos también donde la gente sí reporta condiciones inseguras, incluso en algunas ocasiones se niega a realizar las actividades por las políticas de seguridad que tienen y el líder da la instrucción clara y explícita de realizar la actividad. Bien, por ahí también me comentan, normalmente cuando afectas la operación, siempre el de seguridad es culpable por no haber detectado la condición. Siempre anteponen la operación a la seguridad. Gracias por la honestidad de esta respuesta. Si hay una afectación a la operación y aún se tome la medida de seguridad que corresponde, sí hay una consecuencia porque no debió de haber pasado. Y lo que se hace es evidenciar el error y tratar de encontrar un culpable. Muy bien, la seguridad pasa a segundo término. Gracias por la honestidad también. Sí es cierto, en muchas organizaciones es como, bueno, por esta ocasión, ¿no? Y de pronto escuchamos a gente diciéndole o líderes como hazlo o como sea más conveniente, lo que nos ayude más mientras no te vean los de seguridad. También eso pasa. La siguiente respuesta es: la seguridad la hacen a un lado y dan prioridad a la producción por la necesidad y urgencia. Gracias por la respuesta honesta también. Se buscan alternativas de mitigación de riesgos, pero el objetivo de productividad normalmente no se mueve. Muy bien, eso también pasa y creo que también es una buena estrategia. O sea, ¿cómo podemos generar y llegar a la meta? Sí, reduciendo o conteniendo el riesgo de la manera que más podamos hacerlo, ¿no? Y sin que eso implique dejar de producir. Bueno, pues básicamente este eterno dilema entre qué es primero, si la productividad o la seguridad existe, porque las organizaciones son negocios y ser rentables y alcanzar las metas para poder asegurar la continuidad del negocio es importante. Sin embargo, eso no significa que podamos tomar el riesgo de que nuestro personal se lastime o afecte su integridad por la producción. Y cuando estas cosas suceden y se da prioridad a la necesidad, a la urgencia, a la meta, a la producción, y sí se prioriza la producción, es un claro indicativo de que la seguridad hoy no es parte de la estrategia de negocio. Porque por supuesto una empresa que identifica que la seguridad es fundamental, como lo mencionaron antes, entiende que las consecuencias que puede traer alcanzar la meta y dejar en segundo plano la seguridad o hacer excepciones van a ser contraproducentes contra los resultados incluso de producción o de rentabilidad y utilidad. Entonces, esa es una de las características que nos deja ver cuando en tu organización la seguridad todavía no es parte de la estrategia. Y finalmente, les voy a hacer una última pregunta que es con otro enfoque en cuanto a la estrategia de seguridad y tiene que ver con, en tu organización, los sistemas de gestión de riesgos se diseñan de forma segura desde el inicio o seguimos esperando que las personas no fallen.
Y a esto me refiero con que cuando detectamos una condición insegura o un riesgo en nuestra operación, la organización se enfoca en generar un sistema seguro, detectando o gestionando los riesgos a nivel proceso, infraestructura, en temas administrativos, o simplemente ponemos una medida de contención temporal esperando que la gente no cometa un error. ¿Desde dónde está trabajando tu organización? Esa no me la respondan, respóndanselas a ustedes mismos, pero básicamente el hacer que la seguridad sea parte de la estrategia del negocio significa cambiar la mentalidad de la organización y aceptar que todas las personas que trabajan en la organización son humanos y que la probabilidad de que cometan un error es alta por el solo hecho de ser humanos. Por lo tanto, el tener un sistema de gestión de riesgos seguro o efectivo nos va a permitir generar un ambiente laboral donde la probabilidad de que la persona se equivoque es mínima. El tema es, y aquí para hacer referencia de cuando las organizaciones están completamente enfocadas en que las personas no fallen, cuando nuestras medidas de control son más EPP y más EPP y más EPP. En lugar de irnos a ver si podemos modificar el proceso para que sea más seguro, si podemos poner alguna barrera de contención del riesgo dura, de infraestructura, lo que buscamos es que la gente, o nuestro enfoque está en que la gente no falle. Entonces, esas son características que nos dejan ver que la organización no tiene a la seguridad como parte de la estrategia de la organización. Alex, ¿me ayudas por favor con la siguiente slide? Bien, equipo, nos vamos a ir ahora a cómo es la seguridad con sus diferentes enfoques para que ustedes terminen de posicionar en dónde está su organización, y luego vamos a hablar de qué cosas, qué creencias y qué comportamientos deberíamos estar modificando y qué acciones también deberíamos estar implementando para generar que la seguridad se vuelva parte de la estrategia de negocio. Bien, ¿cuáles son las características que tiene la seguridad cuando están en un enfoque en el cumplimiento? Cuando una organización se enfoca únicamente en el cumplimiento, de manera generalizada hacemos seguridad para cumplir con la norma y pasar las auditorías. Hay incluso algunas organizaciones que su único enfoque es conseguir certificaciones, pero la seguridad no vive en la organización. Entonces, número 1, cuando la seguridad está enfocada en el cumplimiento, sí, la primera respuesta que contestaron es: la seguridad compite con la productividad todo el tiempo. Hay una creencia general en la organización de que los accidentes son inevitables. La gente incluso asume los riesgos como parte de su trabajo. Así es como se tiene que hacer para sacar la chamba. Entonces, esta parte tiene que ver con que la gente hace la seguridad solo por cumplir las reglas. No lo hace porque haya una convicción hacia el valor de la seguridad. Punto número 3. La seguridad es responsabilidad completa y absolutamente de los profesionales de seguridad. ¿Cómo sabes este tema? Bueno, pues cada vez que hay un accidente, los primeros en ser llamados es el equipo de HS, seguridad, SHE o como le llamen en su organización, para rendir cuentas. Ellos lideran las investigaciones de incidentes en conjunto con las áreas operativas. Y cada vez que le pides a un personal operativo realizar un proceso de seguridad o lo cuestionas sobre la rendición de cuentas de los temas de seguridad, la respuesta que vas a encontrar es: pues para eso están los profesionales.
o el ingeniero de seguridad, dependiendo como les digan en tu organización. Otra característica en el enfoque, en el cumplimiento, es que básicamente el enfoque de la organización está en los resultados visibles. ¿A qué me refiero con esto? Y les voy a poner un ejemplo bien simple. Es cuando los líderes de la organización, de las áreas operativas, se están peleando todo el tiempo con el departamento de seguridad para ver si un incidente o accidente es registrable o no registrable. Porque lo que nos interesa es que no se registre. Estamos con el enfoque simplemente en cumplir y en que no se vea que hubo un incidente, y por lo tanto lo único que podemos ver es el número de incidentes. Entonces los indicadores que tenemos en nuestra organización básicamente son el LTIR, o como le llaman en tu organización, los accidentes con tiempo perdido, los que tuvieron incapacidades, y sobre todo los que están registrados ante el IMSS, porque también vemos que hay un chorro de organizaciones que tienen estrategias para atender los incidentes por fuera del IMSS y entonces mandan a revisiones particulares para que no quede registrada la incapacidad. A esto me refiero con un enfoque en el cumplimiento. Bien, otro de las características es cumplir la norma suficiente. De verdad las cosas funcionan como deberían funcionar solamente cuando estamos en auditoría. El resto del tiempo la gente no actúa de la misma forma, y hasta informamos que vamos a estar en auditoría porque lo que queremos es cumplir con la norma y con lo suficiente. Y finalmente, también hay una característica principal que nos hace ver que estamos con enfoque en el cumplimiento, y tiene que ver cuando la gente no reporta condiciones inseguras. Reportar riesgos o condiciones inseguras les genera un problema en la organización, y eso habla de un nivel de cultura supervisada o reglamentada, donde la gente, pues la verdad es que no se quiere enfrentar al policía de seguridad que lo va a cuestionar y que luego le va a traer represalias el haber dicho que fulano o perengano tuvo un acto inseguro, o reportar que hay condiciones inseguras porque es echarte encima a la organización. Estos son algunos de los factores o de las características que podemos observar cuando una organización está su seguridad enfocada completamente en el cumplimiento. Nos vamos a la que sigue, Alex. Me voy a ir ahora a qué se ve cuando la seguridad tiene un enfoque en la prevención. Y cuando la seguridad tiene un enfoque en la prevención, estamos hablando de que la seguridad ya se volvió parte de la estrategia de negocio. Porque como ya dijimos, entre más segura se siente la gente, entre menos incidentes tenemos, aumenta los resultados de negocio. Entonces, características del enfoque en prevención. La seguridad sí o sí está integrada en la toma de decisiones de negocio. ¿Cuál es un ejemplo claro aquí? Estamos teniendo una ampliación para el proyecto, una nueva línea de negocio, y antes de tomar una decisión de si se realiza o no se realiza el proyecto, involucramos a la seguridad y revisamos qué riesgos se pueden generar y cómo se pueden contener. Y si el riesgo no es aceptable, determina la decisión de negocio. Entonces, esa es una característica del enfoque en la prevención. No nos vamos a aventar a tener un nuevo aspecto en el negocio, ya sea de infraestructura o de producto, si va a implicar aceptar riesgos que de entrada nos van a llevar a tener un mayor índice de accidentabilidad. Hay cosas que no son funcionales. La segunda característica es el liderazgo demuestra compromiso visible. Y aquí no voy a hacer más que decir lo que ustedes observaron en el video y que es lo que se hacía mención, ¿no? Genuinamente hay este interés y hay congruencia y hay un liderazgo visible y comprometido. Los indicadores de seguridad tienen el mismo peso que los financieros. Cuando la seguridad se vuelve parte de la estrategia y nos enfocamos en la prevención, lo que valoramos es que los indicadores de seguridad sean parte de la evaluación de desempeño de nuestros líderes y de nuestra gente.
Por lo tanto, como parte de la estrategia, reconocemos o tenemos consecuencias al no cumplimiento de los indicadores de seguridad. ¿Qué otra característica tiene el enfoque en la prevención? Los colaboradores se sienten responsables de la seguridad. Y ahí básicamente es cuando la gente sí se cuida una a otra y entienden claramente cómo ellos impactan en los indicadores de seguridad y cuáles son las consecuencias hacia ellos de no cumplir con estos indicadores. Y básicamente es entender que un incidente habla de alguno de ellos lesionado. O sea, ellos son el indicador, ¿no? Como número 5 tenemos la prevención se prioriza sobre la reacción. Aquí tiene mucho que ver con que cuando sucede un accidente no nos enfocamos en el error, no buscamos culpables. Lo que buscamos es generar un aprendizaje que nos ayude a no volver a repetir un accidente. Cuando las organizaciones tienen enfoque en cumplimiento, lo que vemos es que los accidentes se repiten una y otra vez de la misma forma. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es reaccionar ante el accidente. No nos estamos enfocando en cómo prevenirlo. Como número 6 es la seguridad influye en la cultura organizacional. Y aquí tiene que ver con lo que ustedes decían. Un líder toma decisiones sí considerando la seguridad. El líder realmente reconoce cuando la gente actúa de forma segura y por supuesto no premia a la gente que tiene comportamientos negligentes hacia la seguridad. Y finalmente, la seguridad genera valor para el negocio. Aquí, cuando nos enfocamos en la prevención, es porque las organizaciones entienden claramente cuáles son los beneficios de hacer seguridad. Y estamos ya hablando en términos de valor para el negocio y no tiene nada más que ver con generar este compromiso de la gente o proteger a la gente. La seguridad también es negocio porque nos ayuda a tener menos días perdidos, menos paros y todo lo que decían hace un ratito que termina afectando los resultados o las metas de productividad. Entonces la seguridad sí genera valor para el negocio porque trabajar de forma segura es trabajar de forma eficiente. Bien, ¿me ayudas, Alex? Me voy a ir rápidamente a algunas de las características y creencias que tienen este tipo de seguridad. Las creencias en cultura de seguridad reglamentado. Cosas que escuchamos entre la gente. Tú dime, ¿lo hago seguro o lo hago rápido? No todos los accidentes se pueden prevenir. Y aquí básicamente la gente que dice que no todos los accidentes se pueden prevenir es porque se enfocan en que los accidentes solamente pueden ser prevenidos por ellos. La respuesta que casi siempre tenemos a esta pregunta es que la gente dice, pues yo puedo controlar lo que yo hago, pero ¿qué pasaría si Perejano hace tal cosa? Es que pudieron ser prevenidos por el otro. O sea, la prevención no solamente queda en nuestro tramo de control y por esto la cultura de seguridad comprometida es una cultura de seguridad interdependiente, donde lo que yo hago afecta al otro, pero hacer o trabajar de forma segura garantiza que no afecte al otro. Entonces, por eso es que esta creencia existe, pero es común en la cultura de seguridad reglamentada. La respuesta que ya les dije, cuando se trata de temas de seguridad, para eso están los de seguridad. Hazlo como te funcione mientras no te vean los de seguridad. Cuando hay auditoría, todos seguimos las reglas. La gente no entiende, hasta parece que se quieren accidentar. Esta es una respuesta o una creencia que dan los líderes. Y es básicamente que no tienen confianza en su gente y que creen que no pueden generar conciencia. El que reporta se mete en problemas. ¿Para qué reporta si ni les importamos? Nunca hacen nada ni nos hacen caso. Estas son las creencias que tiene una cultura de seguridad reglamentada. Vámonos ahora a las creencias de una cultura de seguridad comprometida. Lo que escuchamos de nuestra gente cuando la seguridad es parte de la estrategia de negocio y ya se tienen estas creencias de cultura de seguridad comprometida o preventiva es: trabajar de forma segura es parte de la excelencia operativa. Todos los incidentes son prevenibles, ya lo entendimos. La seguridad es mi responsabilidad. Las personas son la solución, no el problema, y aquí es completamente tener un enfoque en prevención.
Gestionar riesgos crea valor para el negocio. Actúo de forma segura incluso cuando nadie me ve. Ya es un valor añadido. No nada más lo hacemos porque alguien nos está viendo. Y lo transferimos no solamente al tema laboral, sino que empezamos a hacer seguridad incluso de forma personal. Cuando hago una interacción de seguridad no señalo, cuido a mis compañeros. La gente entiende que agrega valor el que tú le hagas ver a alguien que estás actuando de forma insegura porque de esta forma lo cuidas y no estás consiguiendo tu problema de gratis. Vamos con la siguiente, Alex. Bien, aquí algunos comportamientos que tiene la cultura de seguridad reglamentada. Y este me parece muy interesante porque aquí es donde tenemos que empezar a enfocar las acciones para generar este cambio y poder hacer que la estrategia de seguridad sea parte de la estrategia de negocio. Cuando se trata de liderazgo, la seguridad rara vez aparece en reuniones estratégicas. O sea, no hablamos de seguridad cuando tenemos el comité de seguridad y punto, se acabó, pero cuando hablamos de temas de negocio, no. Los líderes hablan más de producción, costo y calidad que de seguridad. Las interacciones de liderazgo se enfocan en resultados operativos y no en condiciones inseguras. Las decisiones priorizan el corto plazo sobre la prevención. Resolvámoslo rapidito para que opere otra vez esto y ya luego nos encargamos del resto. En los temas de supervisión, y aquí esta es una de las acciones principales en cómo trabajar, hay permisividad. Se toleran desviaciones operativas para cumplir las metas. Y como bien lo decían hace rato, depende mucho del líder la cultura que tengamos. Y entender la estrategia de negocio y priorización de la alta dirección permite permear este comportamiento de forma escalonada en toda la organización y a todos los niveles de liderazgo. Las observaciones de seguridad se realizan solo cuando hay auditorías e inspecciones. Los supervisores corrigen incumplimientos visibles, pero no gestionan las causas. O sea, básicamente nada más le dicen a la gente lo que hace mal, pero no tratan de encontrar la causa raíz para poder solucionar ese comportamiento que no se repita. En cuanto a los colaboradores, normalizan prácticas inseguras. La gente no puede asumir que las cosas conllevan ese riesgo y que es su obligación aceptarlo. Hay un bajo reporte de incidentes, casi accidentes o cuasi accidentes y condiciones peligrosas. Hay un uso inconsistente de procedimientos y controles. A veces se usan, a veces no, dependiendo lo que convenga. Hay una percepción de que la seguridad es una imposición y no una herramienta de protección. Entonces aquí es súper importante porque la verdad es que la gente operativa siente que son los más castigados con la seguridad. Y esto genera una falsa sensación de que no son valorados. Bien, ahora a nivel organizacional, y aquí acciones. Las investigaciones de incidentes deben buscar las causas y no los culpables, porque es lo que te permite prevenir. Y aquí es donde nos enfocamos en la reglamentada. Casi siempre nos enfocamos en ver quién tuvo la culpa. Los recursos para seguridad se perciben como gastos y no como inversiones y por lo tanto no se asigna ningún presupuesto y en consecuencia se hace una bola de nieve donde la gente termina sintiendo que no nos importa. Las acciones correctivas se implementan después de los accidentes. Hay cosas y condiciones inseguras que ya sabíamos que existían, pero hasta que no nos pasa no hacemos nada. Que aquí básicamente es el dicho de ¿cómo va? Se tapa el pozo hasta que el niño se cae al hoyo o algo por el estilo. Pues es en esencia eso. Los indicadores de seguridad se revisan con menor frecuencia que los financieros. No pueden tener menor valor desde ahí. Tienen el mismo impacto en los resultados de negocio. Bien, en contra, o lo que sí deberíamos y hacia donde deberíamos dirigir nuestras acciones es hacia los comportamientos que queremos para que se vea que o para integrar la seguridad a nuestra estrategia de negocio. Nos vamos a la que sigue, Alex, para cerrar la sesión, que era prácticamente. Bien, en esencia, la seguridad debe ser un tema permanente en las revisiones estratégicas. Darle prioridad al tema es entender que esto es parte de la estrategia.
Los indicadores de seguridad deben tener visibilidad similar a los financieros y operativos. Es muy importante aquí que se hagan visibles, que los comuniquemos a la gente y no solo cuando vamos mal, sino también cuando vamos bien. Los líderes participan activamente en recorridos, observaciones y conversaciones de seguridad. Ellos ponen el ejemplo en el piso operativo. Las inversiones consideran el impacto en la reducción de riesgos. Y esto es que se analice y se vea la seguridad como una inversión, el reducir este riesgo, qué impacto puede tener y por lo tanto a nivel económico cómo esto se convierte o puede tener un retorno de inversión. La supervisión sí o sí detiene el trabajo cuando existen los riesgos inaceptables. Las metas de producción no justifican la exposición de las personas. Se promueven conversaciones abiertas sobre los riesgos y errores y no buscamos que la gente sienta que va a tener represalias por hablar. Se reconoce a quienes identifican e eliminan peligros. Hay que fomentar este comportamiento. Los colaboradores sí o sí reportan condiciones inseguras. Participan en los análisis de riesgos. Ellos son los que conocen la operación y por supuesto son los únicos que pueden generar la mejora continua. Intervienen cuando observan situaciones peligrosas, se sienten responsables de su propia seguridad y de sus compañeros. No esperan a que les digan qué hacer, ellos ya tienen este valor. Y en cuanto a la organización, se gestionan los riesgos antes que los accidentes. Hay que cambiar este mindset hacia la prevención. Las investigaciones genuinamente buscan las causas sistémicas y las oportunidades de aprendizaje. Los procesos incorporan criterios de seguridad desde el diseño. No nos vayamos a que la gente no se equivoque. Y la seguridad influye en la toma de decisiones operativas y estratégicas. Equipo, aquí un sinnúmero de comportamientos hacia donde deberían ir dirigidas nuestras acciones para integrar la cultura de seguridad a la estrategia de negocio. ¿Me ayudas con la que sigue, Alex? Para cerrar esta conferencia, lo que necesitamos hacer en estas acciones es gestionar por convicción y por valor, tener una cultura preventiva, enfocarnos genuinamente en que todo lo que nos ha pasado nos ayude a realizar un análisis de riesgo que nos permita poner las medidas de contención necesarias para que la gente no se lastime y pueda prevenir accidentes. Debemos enfocarnos en el aprendizaje, no esperar hasta que ocurra una pérdida. Hay que equilibrar los resultados y la sostenibilidad. Por supuesto, al ser parte de la estrategia, puede tener o necesitamos equilibrarlo como con cualquier decisión de negocio, la sostenibilidad de los resultados. La seguridad debe ser vista como responsabilidad individual. Hay que gestionar los riesgos y comportamientos, no solamente los riesgos, también hay que trabajar con la gente que quieran trabajar de forma segura. Y hay que contar con un contexto social con límites claros y no permisivos. Y esto tiene que ver con la estrategia de consecuencias. Si ya tenemos una, tiene que ser congruente y consistente. No podemos aplicarla cuando nos conviene y cuando no, porque eso nos hace permisivos y hace que la gente pierda el valor en la seguridad. Así que hay que intervenir antes de que alguien se lesione. Y por último, y sí, aquí respondiendo en lo que Alex me ayuda a cambiar de diapositiva, les vamos a compartir esta presentación así como el link de la grabación. Solo cosas para presentar sus estrategias de seguridad y que la gente o la alta dirección lo empiece a ver como fundamental en la estrategia de negocio. Tener menos accidentes en una organización significa menor ausentismo. Hay personas organizaciones que tienen problemas de rotación o índices de rotación de personal y tienen mucho que ver con el nivel de inseguridad que existe dentro de la organización. La gente lo ve como un riesgo y prefiere cambiar de empresa. Menos accidentes significan que haya mayor productividad. ¿Por qué? Porque en la línea no hay paros. Tienen una línea de producción o en la operación no hay paros. Por supuesto, tampoco tenemos tiempos perdidos. Lo que ustedes mencionaban, hay mayor confiabilidad operacional y esto se ve incluso
como referencia hacia nuestros clientes. Hay menores costos asociados a los incidentes. Cada incidente, si hacemos el cálculo monetario y las implicaciones que tiene un costo alto, arrancando desde la prima que hay que pagar hacia el IMSS y cómo esta puede ir cambiando según el nivel de incidentes que tengamos. Y también mejora la reputación, no nada más de manera interna, sino también con los clientes y los inversionistas. Una empresa segura es una empresa de excelencia operacional y por lo tanto da confiabilidad y también tiene mejor reputación y son las organizaciones donde la mayor parte de la gente quiere trabajar. Entonces, tener la seguridad como parte de la estrategia de negocio y entenderlo es algo que nos va a permitir llevar a nuestra organización hacia el siguiente nivel, y de la manera en la que nosotros lo resumimos cuando tenemos esta primer parte de gestión de riesgos, lo que hacemos es proteger el valor o la inversión que ya tenemos en nuestro negocio. Después de ahí desarrollarla y volverla parte de la estrategia de negocio, lo que nos va a permitir es potencializar los resultados del negocio y hacer crecer nuestro negocio. En esencia, eso es lo que genera la seguridad cuando se vuelve parte de la estrategia de negocio equipo, y es lo que debemos posicionar en nuestras organizaciones, porque además de que es lo que nos permite garantizar la integridad de las personas, de la infraestructura y de nuestro producto, hacer seguridad también es negocio. Equipo, con esto cierro la conferencia y abro espacio únicamente para preguntas y respuestas. Si es que alguien las tiene y si se puede quedar unos minutos a esclarecer estos temas, y si no, podemos ir concluyendo la sesión. ¿Alguna pregunta, comentario, algo que quieran agregar a esta intervención? Gracias, Sandra. Nos da gusto tenerlos acá y esperamos generar valor y algunas ideas para que puedan implementar en sus organizaciones y mejorar sus resultados. Bien, estoy aquí pendiente del chat por si hay algún comentario. Veo gracias por ahí. Les están compartiendo en nuestro chat nuestros datos de contacto y redes sociales para que también puedan tener acceso a la información, tanto esta como de otras conferencias. Bien, ¿qué nos puedes recomendar para seguir empujando la cultura de seguridad? Equipo, tenemos muchas conferencias, Karen, hay varias, y para generar cultura de seguridad hay que implementar o trabajar en varios pilares. Y para no extenderme mucho más, hay ya varias conferencias donde hablamos de ello, pero se los recuerdo. Para generar o empujar la cultura de seguridad, necesitamos trabajar a nivel organización y a nivel personas. A nivel organización, prioritario. Nuestro sistema de gestión de seguridad es fundamental, que realmente sea funcional y operable. Temas de liderazgo, lo que dijeron ustedes desde su propuesta. Congruencia, líderes con un genuino interés en el cuidado de personas, siendo congruentes y haciendo su liderazgo visible en seguridad es fundamental. La forma en la que comunicamos la seguridad también necesita un empuje importante, porque como antes conectábamos con la gente, no es la misma forma en la que conectamos hoy. La gente ya aprende de forma distinta y también valora cosas distintas en las nuevas generaciones. Entonces, eso es importante. Del lado organizacional, tanto el contexto físico como el contexto social. En el físico es básicamente que tengamos un entorno seguro, y en la parte del contexto social es que nuestras reglas no escritas sean más fuertes que las reglas escritas y que se contrapongan a nuestro sistema de gestión, que son las reglas escritas. Entonces hay que trabajar en el contexto que premiamos y qué consecuencias hay al cumplimiento o no cumplimiento de seguridad. Y no necesariamente tienen que ser reconocimientos o castigos formales, sino también desde la parte informal, cómo se maneja nuestro contexto social y cultura en la organización.
ideado a la persona, creencias, comportamientos, emociones y que tengan las capacidades para hacer las cosas. Entonces, para poder empujar la cultura de seguridad, habría que trabajar en todos estos temas con diferentes cosas, pero necesitamos convencer primero al liderazgo que la seguridad tiene que ser parte de la estrategia del negocio, si no, no se hacer estas implementaciones, y por eso la conferencia de hoy. ¿Alguna otra? Veo que algunos ya se tienen que retirar. Gracias por haberse conectado. Nos vemos la siguiente vez. No veo ninguna pregunta extra. Doy un minutito más por si alguien tiene una duda. De lo contrario, cualquier información pueden seguir en contacto con nosotros. Nosotros les vamos a hacer llegar el contenido. Les vamos a hacer llegar por ahí una invitación si es que tienen alguna duda que no quisieron poner sobre este tema abierto al público, pero pueden contactarnos a través del correo electrónico. Aquí están nuestros datos de contacto, está tanto el mío como de Alex, que hoy nos está ayudando aquí con la presentación. Podemos estar ahí atentos a lo que necesiten. Gracias a ustedes por conectarse, gracias por seguir compartiendo aprendizajes con nosotros. Creo que con esto básicamente cierro la sesión, equipo. Les agradezco muchísimo. Nos vemos el próximo mes con un tema más relevante a la cultura de seguridad y generando más ideas para que ustedes sigan promoviendo la cultura de seguridad en sus organizaciones. Que tengan una excelente tarde y por favor, cuídense. Nos vemos la próxima.